a todos nuestros usuarias y usuarios de Vive Televisión. Estamos desde Maracaibo, Estado Zulia, desde el Parque La Marina, en una soleada mañana, para llevarles un nuevo programa de A Voz Alzada. Hoy, bueno, con unas invitadas queridas, especiales, mujeres de izquierda, revolucionarias del Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda, compañeras militantes que han venido haciendo un esfuerzo por organizar, por generar unidad del movimiento feminista, del movimiento de mujeres en Venezuela. Vamos a conversar un poco de lo que ha sido este esfuerzo, de lo que ha venido evolucionando desde una primera propuesta que salió desde el Estado Táchira hasta lo que tenemos hoy, unas mujeres que están activas, en pie de lucha y en marcha hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenidas, muchachas. Gracias. Por aquí la compañera Marta Meriño, filósofa, y la compañera Doralisa, que es educadora y está actualmente, bueno, teniendo una responsabilidad en la intendencia de Carmen Herrera en Cabima. Vamos a arrancar entonces, Marta, conversando un poco. Dentro de unos minuticos vamos a ver un pequeño video de lo que fue el Congreso Articulador en Coro, pero queremos en principio saber de dónde salió la propuesta del Congreso Articulador, de qué se trata, de dónde salió la propuesta y para qué, ¿no? Gracias una vez más, Keila, por el apoyo que nos ha brindado comunicacionalmente desde que conociste esta propuesta. Fíjate, como decías hace un momento, ciertamente esta propuesta nace en San Cristóbal gracias a la gestión del colectivo Pedro Correa, integrado por mujeres, por hombres, preocupados no solamente por todo el tema del feminismo como tal, sino también preocupados por darle a este proceso social y de cambio, a esta revolución bolivariana, nuevos contenidos desde la plataforma de las mujeres. Fue así como se articula todo un trabajo desde San Cristóbal y prende en toda Venezuela. Se suman todas distintas regiones, entre ellas Zulia, Barinas, Portuguesa, y cada una empieza a hacer como capítulos de reeditar lo que sería ese Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda que se desarrolló 28, 29 y 30 de abril del presente año. Una experiencia realmente aleccionadora para muchas mujeres que incluso manejaban ciertos niveles de escepticismo, que fue una de los saldos más importantes que podemos destacar, niveles de escepticismo en torno al tema de las mujeres, de la lucha feminista, y que a partir de este esfuerzo pues se pudieron dar incluso, como tú lo decías, propuestas interesantes en función de la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo. Sí, bueno, hay mucha resistencia con el tema de las mujeres, Doralisa. Ha sido un poco una lucha de mucho tiempo y se asume como ha habido como todavía resistencia de las mujeres, o todavía hay buena voluntad para incorporarse aparentemente por separado a movimientos feministas o de izquierda. Esto es importante porque la mujer ahora, a pesar de que siempre ha tenido como principio que éramos el sexo fuerte ante los hombres por X circunstancias, ahora ha tomado más vigencia porque el gobierno nacional, con esta responsabilidad que ha asumido de darle a la mujer el rol que merece en todos los sentidos, en su casa, en el trabajo, en la calle, en todo donde haya participación de una mujer, se está notando que la mujer ha tenido y va a seguir teniendo en este gobierno revolucionario un rol muy importante porque ha sido tomada en cuenta. Ya hablamos a todos los niveles. Inclusión, ahora que nos toca, eso es parte de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Vamos a ver entonces un video del Congreso Articulador, de lo que fue en Falcón, y regresamos con los comentarios de lo que fue esta experiencia. Estamos aqui para compartilhar a experiência de las mujeres sin tierra, trayendo também toda a solidariedade como pueblo a Venezuela, al processo e, sobre todo, também um processo de aprendizaje, de encuentro. Es poder articular el trabajo que se ha estado realizando las mujeres, como ya lo dije, en defensa de la revolución bolivariana. Primero tener conciencia, tomar conciencia de por qué somos sujetos de la dominación y
hacer consciente eso, entonces vamos a generar mecanismos de defensa que tienen que empezar por el hogar. Por eso en estos momentos hay que dar mayor iniciativa a las mujeres, porque como dice el dicho, no hay mejor cuña que la misma madera, y contra una mujer fascista, una mujer revolucionaria. Para el movimiento popular organizado resulta importante encontrarnos con compañeras de otros estados del país y valoramos también la participación de algunos compañeros que se tienen que involucrar en la lucha por la emancipación de toda la sociedad y de las mujeres. Marta y Doralisa, ¿qué me pueden comentar brevemente para cerrar este segmento sobre esta experiencia de Falcón? Bueno, una de ellas indiscutiblemente, como te decía hace un momento, fue la importancia de crear un espacio articulador, porque si bien es cierto, nosotros reconocemos que hay distintos niveles de organización, hay distintos colectivos, incluso desde el mismo gobierno nacional hay toda una plataforma de mujeres. Sin embargo, a nuestra evaluación, nuestro criterio, consideramos que hay una dispersión en esos movimientos de mujeres. Y la idea es que en este proceso de consolidación de un proceso social, más aún en las actuales circunstancias políticas que se encuentran no solamente en nuestro país, sino en la región, se hace necesario la articulación de los distintos movimientos. Por eso, una de las banderas es la articulación política y programática, tomando en cuenta que más allá de las disputas conceptuales que tengan cada una de estas, más allá de las apuestas epistémicas, más allá de los distintos mecanismos de discusión internos, hay la necesidad de ponernos de acuerdo en temas muy puntuales. Y precisamente en 4 de las mesas donde se logró discutir las mujeres con respecto al tema socioproductivo, al tema cultural, al tema en sí mismo de lo que significa nuestras propias reivindicaciones como género, como sector social, está precisamente la de pensar y la de repensarnos primero qué feminismo necesitamos construir en nuestro país, que atienda qué criterio. Por ejemplo, nosotras asumimos la voz de que el feminismo debe atender las categorías de clase, fundamentalmente, porque si bien es cierto, hay mujeres que defienden de alguna manera sus privilegios, por ejemplo, las mujeres de derecha que están actualmente movilizadas en una agenda totalmente golpista y de violencia, nosotros en ese sentido también debemos decir que las mujeres no asumimos desde este espacio ese discurso, más bien lo condenamos. Pero también la perspectiva de raza, es decir, las mujeres desde los distintos sectores, el indígena, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes, también tienen propias formas de vincularse y de integrarse a esta agenda, tienen muchas cosas que aportar. Y también otra de las categorías que nosotros entramos a evaluar es el tema de la sexualidad, incorporando lo que es el tema de la sexodiversidad, las mujeres trans, las mujeres sexodiversas, en fin, y cómo apuestan a esta agenda articuladora, y eso fue uno de los resultados más importantes que arrojó este Congreso. En la próxima parte vamos a seguir conversando porque fue bastante denso, bastante interesante el debate. Yo tuve la oportunidad de participar en él y bueno, fue una experiencia maravillosa porque estar entre iguales y una discusión que va para largo, ¿no? Entonces vamos a hacer un primer corte y ya regresamos. Continuamos en este programa Voz Alzada, mujeres de izquierda, mujeres revolucionarias por la constituyente, ¿no? Estábamos hablando, Marta, en el espacio pasado, recién, sobre lo que fue el Congreso Articulador de Mujeres, ese primer encuentro que se dio en el Estado Falcón, y sobre los objetivos, un poco el enfoque que se da al mismo para que podamos comenzar a conversar sobre lo que ha sido ese esfuerzo organizador después de la experiencia de Coro. Bueno, luego del Congreso nos ha quedado el compromiso de continuar el trabajo, de seguir precisamente articulando desde las regiones, porque hay que recordar que a nivel nacional existe toda una estructura como un comité nacional, pero cada región quedó articulada con distintas comisiones y equipos de trabajo.
que uno de sus objetivos es darle seguimiento al conjunto de propuestas, no solo que se dan en función de la constituyente, sino de la propia agenda programática. Por ejemplo, el Zulia tiene pensado articular un trabajo de igual manera Barinas, Portugués, atendiendo las particularidades de cada estado, de cada región, pero que éstas atiendan al espíritu general de lo que es el Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda. Ok, Doralice, en ese marco además se hizo una reunión para ya empezar a conformar, a darle cuerpo a unas propuestas hacia la Asamblea Nacional Constituyente en distintos sectores. Para eso vamos a incorporar además esa discusión. En principio tiene la palabra Doralice, pero quería presentarlas a las compañeras Aminta Gómez Beleño, ella es del Frente Fronterizo por la Paz, y la compañera Daisy González, que es una compañera del movimiento ecologista del Estado Zulia, que se incorpora al debate porque además el tema femenino no está visto aislado de toda la discusión y trasciende además las fronteras, porque no solamente hablamos de Venezuela, sino de un ámbito internacionalista, con una mirada internacionalista, un ámbito mundial, ¿no? Doralice, para ir hablando un poco de ya lo que han sido el Congreso después de eso, en miras hacia una Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué nos podéis empezar a decir de esas propuestas? Bueno, en realidad las propuestas son muy buenas. Nosotros hemos seguido reuniéndonos y uniendo la acción a la palabra. Por ejemplo, por la parte donde yo estoy representando el municipio de Cabima, ya hemos hecho bastantes reuniones e incluso hemos llamado este mismo mes, el 26 de mayo, disculpen, hicimos una exposición de mujeres productivas. Fue muy buena, hubo la asistencia de 36 señoras de todo el municipio de Cabima que se presentaron a exponer todo lo que ellas hacen, y no podemos olvidar que al finalizar y entre telas, como dicen, le estuvimos diciendo que no solamente era el acto de que ellas iban a trabajar para tener un sustento más, ayudar a su familia a tener una mejor calidad de vida, sino que esto es netamente político, donde las mujeres tenemos que tener un rol político. Ahora con esta coyuntura de la Asamblea Nacional Constituyente, no podemos quedarnos atrás para participar todas, o las que participen, las otras, servir de apoyo a que nosotros tengamos esa representación genuina a nivel de toda Venezuela, de todo el Estado Zulia y también de mi municipio de Cabimas. Sí, además que el presidente Maduro ha hecho un llamado que el 60% por lo menos de las postuladas sean mujeres, ¿no? Eso tiene una razón de ser. Empezamos, Aminta, podemos empezar a mirar eso, cómo se mira desde el Congreso Articulador, incluso la construcción de un capítulo dedicado al tema de la mujer. ¿Por qué esa particularidad? Bueno, sí, Keila, gracias, saludos a todos los que nos están observando ya el programa. Bueno, nosotros como parte del trabajo que nosotros venimos desarrollando como mujeres de izquierda, que tenemos una configuración, como lo dijeron previamente las mujeres, de articulación de distintos movimientos, banderas de lucha, organizaciones. Nosotros, tan pronto el presidente Maduro hizo la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, nos reunimos, nos convocamos, nos organizamos y expresamos nuestro respaldo a la iniciativa, totalmente acertada, porque solamente con la participación del pueblo organizado como constituyente es que se pueden resolver muchas de las situaciones que estamos viviendo, y además siempre la ampliación de los derechos es algo favorable, ¿no?, para la población. Hicimos una reunión el sábado pasado en Coro del equipo nacional de voceras del Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda, y allí, basados en los documentos que aportó el Congreso, basados en la convocatoria que hizo el presidente Maduro, basados en la Constitución, nosotros organizamos unas propuestas hacia la Asamblea Nacional Constituyente, que son 51 en total. Es una agenda articuladora realmente, es una agenda que incluye los derechos de la mujer, es decir, los derechos que ya existen en el sentido de desarrollarlos, más unas propuestas concretas de ampliación de derechos y de tipificación de elementos que consideramos necesarios se establezcan en la Constitución. Un capítulo estamos proponiendo donde se aclare, se defina y se establezca puntualmente los derechos de la población de la sexodiversidad, un capítulo para los derechos de la población migrante, para la población con discapacidad y enfermedades crónicas, y un capítulo de derechos ecológicos como eje transversal de la política económica y social que debe guiar
al Estado. También tenemos propuestas sobre la ampliación de la participación popular, de la democracia participativa y protagónica y de la defensa de la patria. Es decir, que no está visto netamente desde la perspectiva de la mujer, sino que abarca otros tantos aspectos que son comunes para hombres y mujeres, ¿no? Claro, nosotros entendemos que los problemas que existen en relación al patriarcado, la existencia del patriarcado, la existencia de las diferencias de clase, pasan por determinar algunos elementos puntuales. Los derechos de la mujer, que en este gobierno se han reconocido, y eso hay que tenerlo claro, ¿verdad?, aún están afectados por una cultura patriarcal, por una cultura de un sistema de clases, ¿no? Nosotros apuntamos a superar el patriarcado y para eso tenemos unas propuestas concretas, pero nosotros no podemos vernos como un único centro del universo, porque nosotros podemos ser la mitad de la población y, como decimos, darle vida a la otra mitad de la población, pero ahí está el resto de la población que son hombres y que son personas que se reconocen dentro de la población sexodiversa y que son personas con condiciones especiales y características, como la población migrante, por ejemplo, y que viven acá, participan y aportan. Entonces nosotros tenemos un eje, vamos a decir que una agenda articuladora es como nosotros le hemos llamado, porque consideramos importante tanto la ampliación de los derechos como la incorporación de elementos que la Constitución no tiene. Sí, parece mentira, pero bueno, la Constitución Bolivariana de Venezuela, que se aprobó en el año 99, tiene una evolución considerable en relación a lo que era antes, pero todavía le hacía falta incorporar unos cuantos elementos y que a lo largo de este proceso revolucionario han ido madurando, ¿no? Y que bueno, ahorita cobran fuerza y se ven muy, muy hermosamente plasmados en esta propuesta que queremos ir profundizando a lo largo de este programa. Vamos a hacer un segundo corte y ya regresamos. Bueno, seguimos a voz alzada desde el Parque La Marina en el municipio de Maracaibo, estado Zulia, desde Vive Occidente para todo el país. Estamos hoy desarrollando un poco el tema de la perspectiva femenina ya en esa Asamblea Nacional Constituyente con las compañeras del Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda. Se incorpora la compañera Liliana Díaz y su hijo Jesús David para explicar un poco lo que son esas propuestas hacia la constituyente, ya dándole cuerpo a lo que va a ser esa nueva constitución, a lo que queremos que sea esa nueva constitución. Me gustaría, Aminta y Marta, que puntualizáramos ya y Doraliza sobre esos elementos del este primer capítulo propuesto desde el Congreso Articulador sobre los derechos de las mujeres específicamente, un capítulo dedicado a la mujer. Veamos un poco qué elementos están planteados ahí, cómo se plantean, para que sirvan también de estímulo a otras compañeras que estén en otros estados, en otros municipios del país para ese debate que viene ahora bien sabroso. Así es, Keila, efectivamente. Fíjate, aquí existe todo un corpus de ley y normativo en nuestro país que pasa desde una vida libre de violencia en el sector de mujeres, una ley sancionada además que fue modificada. Recordemos que habían 19 artículos tipificando distintas formas de violencia y se incorpora uno más para el número 20, que era el feminicidio, ¿no? Eso por un lado. Pero también existe en nuestro país una ley del 50 y 50 que pretende velar y garantizar la paridad. Sin embargo, nosotras consideramos que todos estos cuerpos de ley, todas estas normativas deben constitucionalizarse y por eso hablamos de un capítulo especial en nuestra Carta Magna para salvaguardar, para garantizar y para proteger estos mecanismos que ya decimos que existen. Por ejemplo, dentro de los derechos sexuales y reproductivos, que es muy importante que las mujeres a nivel nacional ya empecemos una discusión seria, amplia y que involucre a todos los sectores en función de este tema. También los derechos laborales de las mujeres trabajadoras, en fin. Fíjate, cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos, que es uno de los temas más polémicos, más controvertidos, nosotras estamos en ese sentido hablando de una discusión nacional sincera, abierta, amplia, sobre, primero, el tema de la despenalización del aborto, ¿no?
que sabemos que tiene mucha resistencia, pero hay necesidad de que eso se discuta, porque independientemente si lo consideramos no, si estamos de acuerdo o no, es una realidad que existe y que cobra vida de mujeres a diario, y sobre todo en los sectores populares. Entre los derechos sexuales y reproductivos también nosotras abogamos porque las mujeres tengamos nuestro cuerpo en nuestro territorio, ¿no? Y en esa medida poder tener soberanía sobre este cuerpo y sobre este territorio. Y cuando hablamos de soberanía, queremos decir fundamentalmente que se pueda incluso pensar, ¿no? Primero pensar y luego de pensar tomar acciones con acompañamiento del Estado, que podamos nosotros tener derecho de decidir sobre nuestro cuerpo. Y esto toma en cuenta el tema de la maternidad entendida como un ejercicio de voluntad de la mujer y no como una imposición. Y cuando hablamos del acompañamiento del Estado, es que se debe garantizar todo un cuerpo de ley que nos acompañe en ese proceso. Otro de los temas es el tema de la sexodiversidad. Nosotros, por ejemplo, eso es un tema excluyente todavía cuando hablamos de hombres y mujeres, y no incluimos a otros sujetos, por ejemplo, que no se asumen dentro de esa lógica binaria y heteronormativa de hombre y mujer. Entonces eso también está planteado en este capítulo especial de las mujeres. Pero otro tema también importante, y con este tema de las mujeres, tiene que ver de un poco con despatriarcalizar. Una de las propuestas interesantes que se hacían en ese congreso era crear comunas despatriarcalizadas, instituciones despatriarcalizadas. Y eso pasa precisamente por revisar aspectos tan elementales como, a la hora de apellidarnos, por ejemplo, tener la posibilidad de que nuestro primer apellido sea el apellido de nuestras madres, como un derecho también político y cultural. Cuando hablamos de despatriarcalizar, que fue un término muy lindo que fue usado en el Congreso Articulador de Mujeres Izquierdas en Falcón, de crear comunas despatriarcalizadas, era desde nuestra cotidianidad, desde nuestros territorios, trabajar desde la cultura, desde lo político, desde lo educativo, a ir fomentando nuevas formas de valorar incluso la masculinidad. Nosotros llamábamos incluso a cuestionar esos privilegios de los varones que desde nuestras comunidades, desde el seno de nuestros hogares, desde las escuelas, nosotros reproducimos, a veces de manera inconsciente. Entonces, eso por ese lado. También uno de los temas fundamentales es que como feminista, como defensora de los derechos puntuales de algunas de las mujeres, es que se revise y también se le dé carácter constitucional a todas las distintas formas de violencia, desde la simbólica pasando por el feminicidio, porque nos preocupa que sea un asunto de gobiernos y no de Estado. Y solo en la medida que sea un asunto de Estado podría garantizarse el cumplimiento irrestricto de todo lo que demanden las distintas leyes. Ahora, como no hablamos solamente de tema de la mujer, está visto como más integralmente, me gustaría decir que empezaras a introducir un poco ese elemento del ecosocialismo, desde esa mirada femenina de la madre, de la conservación de la naturaleza, de alguna forma como está vista en este sentido. Realmente, gracias por el espacio, realmente desde Congreso Articulador de Mujeres, es importante conocer, que se nos permita dar a conocer todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos propuesto en el Congreso y en las reuniones que hemos tenido. No de mayor importancia el tema de la relación que tiene la desconstrucción del hombre y la mujer con la relación hacia la tierra, hacia la madre tierra, como dicen nuestros indígenas, la Pachamama. Esta relación es necesario desconstruirla desde lo más básico, las relaciones que se tienen precisamente desde revertir los procesos a lo que se le llama desarrollo. Keila, precisamente ese desarrollo que tiene que ver y está ligado a grandes empresas y consorcios petroleros, consorcios extractivistas, a la minería, que están relacionadas con empresas transnacionales. Entonces nosotras como mujeres comprometidas con la tierra debemos de saber que este proceso de desconstrucción política, económica, social, cultural, pasa por varios niveles, ¿no? El nivel macro tiene que ver con la desconstrucción de lo que se le llama desarrollo, ¿no? En contra de las transnacionales mineras, pero también de la relación que nosotros como seres humanos tenemos
con la tierra. ¿A qué me refiero? Bueno, pasamos por procesos realmente de la relación de cómo cultivamos la tierra, por decirlo así, ¿no? Y ese cultivo de tierra también lleva un propósito, que es proteger el agua, proteger la fauna, proteger el medio ambiente. Todas esas discusiones en el Congreso Articulador de Mujeres los hemos iniciado, y en este proceso constituyente la idea es crear un capítulo donde la mujer también sea tomada en cuenta como un proceso de construcción colectiva, porque, por ejemplo, en la mayoría de las comunidades o de los territorios donde están material fósil, llámese petróleo, llámese diamante, llámese carbón, son pueblos indígenas, pueblos ancestrales, comunidades importantes, hay una rica biodiversidad. Entonces, sería importante que a ellos se les consulte, sería importante también que esto esté dentro de las discusiones, dentro de las constituyentes. ¿Cuál es el propósito? Proteger la vida, proteger la relación que se tiene con la tierra. ¿Y por qué? Porque tenemos que preservarnos a un futuro, ¿no? Entonces, es importantísimo que se proteja, por ejemplo, el derecho al agua, los espacios donde están los recursos hídricos, son espacios que se deben proteger. Y que eso implica una serie de acciones formativas, de concientización y de consulta a las comunidades cercanas a esos espacios. Vamos a conversar un poquito más sobre este tema en el próximo segmento. Gracias. Ya venimos con más de A Voz Alzada. Ya entramos lamentablemente en el último segmento de este A Voz Alzada, un debate bastante interesante, conociendo las propuestas de las mujeres de izquierda, las mujeres revolucionarias hacia esa Asamblea Nacional Constituyente. Y la compañera Daisy nos hablaba un poco de ese enfoque de todo lo que tiene que ver con el ecosocialismo. Los derechos ecológicos que tiene todo ser humano y la necesidad de desconstruir las relaciones actuales de lo que tiene el hombre y la mujer con la madre tierra, ¿no? Y realmente proponer estas nuevas formas de ver y de sentir, porque hay que sentir la madre tierra. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, proponernos nuevas formas de producción, ¿no? Y en verdad ir dejando al lado esos modelos extractivistas. Proponer, eso es una discusión amplia, compleja, larga, pero debe de hacerse. Venezuela ya debe entrar en modelos de avanzada, energía eólica, energía que permita, limpias, que permitan una relación más acorde más acorde, y dejando esos capitales afuera. Aparte de eso, como esta es una discusión muy amplia, se propone la discusión de eliminar lo transgénico, esos elementos que matan la vida, que asesinan, crean enfermedades crónicas, alteran la genética, así como también se propuso dentro de la discusión las nuevas alternativas de materiales de construcción. Casas para la vida, no casas para morir, casas que permitan estar más acorde con el clima, por ejemplo. Exactamente. Y también la necesidad de que se proteja el agua, la necesidad que se proteja la biodiversidad, la fauna. Medicina alternativa. Y claro, gracias Keila. Realmente la propuesta puntual es también de eso de que hablamos de construcción, la forma de ver la ciencia, que es la cuna de las ciencias medicinales, solamente desde la visión occidental. Nuestros ancestros tienen conocimientos importantes de medicina que están aquí, en toda la fauna y flora sobre todo flora que nos rodea. Y podemos entender que tenemos que también cambiar nuestras formas culturales en el marco de las medicinas y proponer tratamientos alternos y más acorde con nuestra cultura aquí en América nuestra.
además de los capítulos para ampliar y establecer algunos derechos concretos sobre la mujer, de las personas de la sexodiversidad, de las personas en condición de discapacidad y enfermedades crónicas, los derechos ecológicos y los derechos de la población migrante, también estamos levantando eso, porque nosotros en Venezuela y en la Patria Grande somos poblaciones mestizas que tenemos una combinación de migraciones aquí en nuestros orígenes. Por ejemplo, nosotros pensamos que es importante que se constitucionalice un principio que diga que ningún ser humano es ilegal ni irregular y que el Estado garantice desde la Constitución la protección a todas las personas migrantes y la protección sobre todo a todas las personas que migran, que están en nuestro país por conceptos como consecuencia de las guerras de sus países de origen. En Venezuela nosotros tenemos una alta tasa de población que viene sobre todo de Colombia, viene por efecto del terrorismo de Estado y del conflicto interno en Colombia, y que está bajo condición de refugio y exilio, y que es necesario que goce de todos los derechos humanos que establecen las convenciones internacionales, ¿no? Y bueno, además de eso, nosotros, nada de esto nosotros lo podemos lograr si nosotros no ampliamos el marco de acción del poder popular. Para nosotros es importante que el sujeto central de la Constitución no sea la persona, sino el pueblo. Es decir, que la Constitución establezca el pueblo como sujeto social, más que la persona. Y también que establezca una nueva geometría del poder donde la comuna sea el eje central de la territorialidad básica y la comuna tenga incluso funciones para la defensa de la patria. Que se establezca el concepto de la doctrina militar de la guerra de todo el pueblo cuando estemos amenazados o afectados por una intervención extranjera, pero también que se amplíen los marcos, por ejemplo, del plebiscito. El plebiscito no existe en la Constitución, existe en las consultas. Entonces el plebiscito, carácter vinculante, que los ámbitos de la consulta popular se amplíen a cualquier materia, que se establezca la penalización como delitos de lesa patria a la corrupción, al nepotismo y al tráfico de influencias, que se tipifique como un derecho, que se establezca como un derecho la vida libre de propaganda de guerra y manipulación mediática, y que se castigue penalmente a la manipulación mediática y a la propaganda de guerra que llega a nuestros hogares y a cualquier rincón donde nosotros estamos sin que lo hayamos pedido ni consentido. Y asimismo, bueno, que se le permita a la consulta popular y al referéndum, por ejemplo, abrogatorio, ampliar sus marcos, y que el referéndum revocatorio aplique para todos los cargos, no importa si son de elección popular, pero todo aquel espacio donde se afectan o se transversalizan derechos comunes esté regido por el referéndum popular revocatorio, abrogatorio y consultivo. Es decir, más mecanismos de control popular, ¿no? Más mecanismos, porque es que el poder popular tiene que dejar de ser una letra en un texto legal, tiene primero que constitucionalizarse. Si nosotros establecemos, por ejemplo, en la Constitución establece que la soberanía es del pueblo, pero no caracteriza al pueblo, y es importante decir quién es el pueblo, y ahí establecer los sectores en que el pueblo está. El pueblo es campesino, es obrero, es trabajador, es mujer, es sexodiverso, es personas con condiciones especiales, es migrante. O sea, el pueblo es una combinación de elementos y ese sujeto social debe estar claro. Y bueno, una serie de elementos como que transversalizan y que tienen que ver, por ejemplo, en el preámbulo, a nosotros las mujeres no nos reconocen, hablan de la gesta central libertadora en el sentido masculino y nosotros no aparecemos allí. Y así hay una serie de elementos que es bueno revisar y que nosotros los estamos planteando. Esperamos tener las posibilidades de otros programas, posibilidades de presentar un folleto con esta propuesta. Tenemos una candidata que inscribimos, no como mujer porque el sector mujer no está allí, pero la inscribimos dentro de las trabajadoras culturales, la compañera Celsa Costa. Pero no queremos, realmente no nos interesa la elección como individuos, nos interesa que se potencie el debate a través del proceso constituyente de todas estas ideas transformadoras que son las que nos van a permitir avanzar. Tenemos una gran tarea, Dora, ¿no? Entonces ahora con la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, las mujeres. Retomando lo que estaba diciendo nuestra camarada Marta, las mujeres ahora tenemos el derecho de que nuestros hijos tengan nuestro apellido, el apellido materno como primera opción, y todas las personas que ya, hombres y mujeres, que quieran cambiarse el apellido paterno por el materno, pueden hacerlo. Inclusive el gobierno debe agilizarle, hacer de una manera expedita que se logre esa situación, que la cambie. No se está haciendo por capricho, sino porque ustedes saben que a través de la historia, habían dos letricas que traumatizaban a las personas, que eran la H y la L. En todas las partidas de nacimiento de todo el mundo, lo primero que miraban era al lado izquierdo, arriba,
la H y la L, que significaba hijo legítimo. Ahora eso pasó a la historia, eso está abolido. Todos los seres humanos, todos los venezolanos tenemos los mismos derechos. Ninguna madre, porque no haya sido casada, el hombre no tiene derecho a velar por el hijo. Simplemente por el hecho de haber nacido, ya ese niño tiene todos los derechos, tanto de la madre como del padre. Y eso es importante que se haya logrado en este congreso, en este primer congreso de mujeres de izquierda, y nosotros vamos a luchar porque eso se eleve a la Asamblea Nacional Constituyente, en nombre de todas las mujeres venezolanas. Entonces tenemos grandes retos. Agilizar el trámite de adopción para los niños, porque no solamente podemos ver la maternidad como una forma de engendrar, sino también la maternidad, quienes no puedan tenerlo naturalmente, puedan acceder a ella rápidamente, evitando de que a veces son procesos que duran 2 y hasta 5 años, entonces el niño, bueno, crece, pues la idea es que la persona pueda tenerlo lo más pronto posible, así como agilizar, tener preferencia en la agilización de los documentos de los niños que se adopten con algún tipo de discapacidad, porque son los más difíciles en dar en adopción, y cuando realmente llega una persona que quiere hacerlo, le ponen todas las trabas del mundo. Entonces es agilizar ahí, ¿no? Y es reivindicar también la tarea y el papel del hombre en la formación del hogar como una nueva masculinidad. Hablamos de que el hombre también pueda disfrutar unos meses en su casa en el momento de que llegue este hijo, sea que sea concebido, sea que sea adoptado, porque es importante que el niño desde el momento en que llega a su casa pueda convivir con los dos seres que son sus padres, su núcleo familiar, sus hermanos, lo que genere su núcleo familiar, y que ellos puedan tener la opción de poderlos cargar, de poderlos cambiar, limpiarle el pupú también, asumir la responsabilidad que esto genera, y así se humaniza más, porque estamos conscientes que, bueno, hemos creado una sociedad machista, y bueno, la falta de ese roce con ese hijo también crea padres irresponsables, pero si le permitimos que los padres puedan acceder a un tiempo suficiente y involucrarse con sus hijos, estoy segura que ellos lo harían gustosamente, y bueno, que el rol masculino iría cambiando poco a poco. Y para acotar algo bien pequeñito, también para complementar eso, es que una de las cosas que proponemos es el tutelaje del Estado para el acompañamiento en los procesos de inseminación artificial, como otra forma también de acceder a la maternidad, porque consideramos que esos son, bueno, consideramos no, es un hecho, son alternativas demasiado costosas a las que la mayoría de las mujeres nuestras no tienen acceso. Y otra cosita que no queríamos dejar por fuera, y que también fue producto de la discusión y es muy importante, era revisar el artículo 88 de nuestra Constitución de la República, donde habla de amas de casa. Nosotras hablamos de que se cambie esa figura por la mujer trabajadora del hogar, eso dejando por fuera la discusión sobre la naturalización de la mujer en su rol como la cuidadora o la que tenga que ver con la responsabilidad exclusiva. Cerrando, Aminta, algunas reflexiones. Bueno, en general nosotros creemos que la participación de la mujer aquí es sumamente importante porque transversaliza todo, ¿no? La madre tierra es mujer. Y bueno, la construcción de un enfoque distinto de la masculinidad y de la feminidad, y que pasa por la guerra al sexismo también, ¿no? Que pasa por la guerra desde que el Estado asuma el control de prohibir cualquier propaganda que manipule nuestro ser sexual de hombres y mujeres, y que nos exploten, porque la propaganda sexista explota, y las distintas formas de explotación. Lo que las compañeras hablan, por ejemplo, el alquiler de úteros es terrible. ¿Cómo vamos a hablar de alquiler de úteros? Esa es explotación de un cuerpo de una mujer. Sería muy diferente hablar de los préstamos, de la compartimentación de las maternidades, eso. Entonces hay elementos conceptuales que tienen que ver con elementos reales, donde está el capital presente y donde está el patriarcado presente, ¿no? Y nosotros como objetos y usos. Bueno, se van a dar bien firme, bien, más a profundidad en esta Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la idea, el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Así es, bueno, gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy, y los esperamos en una próxima edición de A Voz Alzada.